Bueno, empezamos entonces primero leyendo, como esta mañana, el capítulo 4, el segundo de San Mateo, del 1 al 12, juntos los leemos. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorar. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que ir para ello también a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarnos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas la adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Una historia, mejor dicho, que ya hemos nosotros leído muchas veces y que tiene mucho de simbolismo también, y quizás menos histórico, veamos. Aquí, ¿qué representa esta escena en la historia de la Navidad? ¿Qué representa esta escena? Pues vino a decir una cosa San Mateo con este evangelio, este pasaje del evangelio. Lo que nos viene a decir es que el Señor que ha nacido, el Jesús que ha nacido, es el Dios de todos los hombres. Es un Dios universal. El mensaje es que no, el mensaje del evangelio, Jesús, no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo, universal. Es un hombre que nace para traer la vida en contacto con Dios a todos los hombres. Ustedes habrán oído quizás hablar de un pastor protestante que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Era un alemán, Bonhoeffer, y fue puesto en prisión por los nazis y pues ejecutado. Se llamaba Bonhoeffer. Y este Bonhoeffer era un pastor protestante que además sabía mucha teología y escribió bastantes libros. Y hay en un libro que escribió sobre la cristología, habla de Jesús y define a Jesús en estos términos, que realmente es muy... Jesús es el hombre para los hombres, el hombre para los demás. En inglés dice man for others, el hombre para los demás. Es decir, un hombre que no piensa en sí mismo, sino que va totalmente a darse a los demás. Y esto es lo que este pasaje del Evangelio nos viene a decir a nosotros. Nace Jesús, Dios que viene a este mundo, pero no solamente para los israelitas, no solamente para esa nación, es para todos los hombres. Por esto, esta fiesta de los magos, de los reyes magos, con todo lo que tiene en nuestras tierras de folclórico, de entrañable. Yo recuerdo cuando era chico, niño, entonces, ustedes quizás en sus tierras también, en España, entonces, los juguetes que traían los reyes magos a los niños, los reyes magos, eran los papá y mamá que iban a comprarlo la noche anterior y lo ponían allí, ¿no? Pues todo eso era algo muy especial, pero que tenía su encanto en el sentido de que hacía un poco vivir en familia la alegría de la venida del Señor, ¿no? Aunque los niños pensábamos en la alegría de los juguetes que en la venida del Señor, pero en fin. Lo que quiero decir es que esa alegría, ese mensaje de Dios que nos quiere, es para todos los hombres. Y esto es una cosa que yo creo que a veces quizás nos olvidamos
en la Iglesia nosotros, ¿no? No es que nos olvide. El Papa actual, el Papa Francisco, insiste muchísimo en esto, ¿no? Que Jesús ha venido a este mundo para todo el mundo. Y no empieza a discriminar. No empieza a decir, usted allá afuera, usted allá, no, usted atrás. No, está abierto a todo el mundo. Que lo reciban o no reciban, depende de los que le oyen, ¿no? Pero Jesús es el hombre para los demás. Y yo creo que esto no es solamente de Jesús, sino es también aplicable a nosotros, cada uno de nosotros cristianos. Nuestra fe no es solamente para nosotros. Hemos recibido el bautismo, la fe, no para únicamente salvarnos nosotros, sino para hacer que este mundo sea un mundo más familiar, en contacto con el Padre, que es Dios, un mundo más fraternal, un mundo en el que realmente, en vez de odiarnos y meternos en guerras unos con otros, como está ocurriendo ahora, que sea un mundo en que nos ayudemos, en que procuremos hacer que esta vida sea lo mejor posible. Algo que si ustedes leen algunos de los mensajes del Papa, insiste el Papa muchísimo en eso, ¿no? Por los demás, vivir para ayudar a los demás. Eso es lo que este pasaje del Evangelio nos viene a decir, que Jesús es el Dios de toda la humanidad, de todos los hombres, de todas las mujeres. Es un Dios universal. Y esto es lo que nosotros tenemos que llevar como cristianos, compartir con nuestros hermanos y hermanas. No hagamos a Jesús solamente el niño Jesús de los cristianos. No, es el niño Jesús de todos los hombres, ¿no? Sería bueno pedirle al Señor en un rato de oración que tengan ustedes, que nos dé esta visión universal. Y no solamente visión, sino corazón universal. Que no hagamos de la Iglesia un gueto de eso. Gente que está muy bien, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero nos quedamos en nuestro grupito, ¿no? Que somos, lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos para los demás, semilla para los demás. El siguiente pasaje es también en San Mateo, es el mismo capítulo 2, la continuación del anterior, y es la huida a Egipto. Cuando ellos, los magos, se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no vive. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazaret. Jesús huyendo, es decir, la Sagrada Familia huyendo. ¿Qué Jesús nos pinta aquí el evangelista? ¿Qué tipo de Jesús? El Jesús que es rechazado por la gente. El Jesús que no es comprendido, que está mal interpretado. El Jesús que no es recibido. En cierta manera, un Dios temido, un Dios al que se le tiene miedo. ¿Por quién? Por Herodes y por los otros que estaban allí en el pueblo. Y por eso quieren deshacerse de él.
el Dios rechazado. Desde esta mañana estamos viendo distintos aspectos del Señor, de Jesús, de Dios, que aparece en Jesús. Un Dios humilde, un Dios compañero, un Dios débil, infantil, enfermo, niño, el Dios de todos antes y ahora aquí, el Dios rechazado. Ese Dios que se ofrece a nosotros, que se entrega a nosotros los seres humanos, le rechazamos. Le rechazamos ¿por qué? Porque rompe nuestros planes. Porque puede ser, porque Herodes no estaba seguro, pero puede ser que sea un peligro para lo que yo hago. Y entonces se le deja de lado. Ese Jesús que pinta aquí el Evangelio es el Jesús que también existe hoy día en nuestra sociedad. Un Jesús que cuando nos viene bien lo usamos, lo acogemos, y cuando no nos viene bien nos despedimos de él, porque le tenemos miedo. Un Jesús al que se le tiene miedo. Eso es lo que Herodes tenía. ¿Y miedo por qué? Porque le iba, según Herodes, le iba a quitar o le iba a hacer pupa. Le iba a quitar lo que él tenía y no quiere desprenderse de nada de eso. Lo triste es que ese Jesús rechazado tiene que marcharse. Se van a Egipto y allí tienen que esperar hasta que el Señor le comunique a José que ya puede volver a casa. Pero vuelve a casa y no se queda donde estaba, sino se va a Nazaret. El evangelista dice que por eso le llamaron después en Nazaret. Jesús rechazado, Jesús huyendo. Y por último, el último pasaje es el pasaje de la vida en Nazaret. Ese está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos 39 a 52. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Qué era esto? Pues que José y María fueron a Jerusalén, al templo, a cumplir con lo que decía la ley. Y cuando ya cumplieron todo eso, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlos, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de la respuesta que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La última escena del niño Jesús, por así decir, que pinta el Evangelio. Después ya será Jesús adulto que sale a predicar, a hablar de Dios. Jesús en Jerusalén y en Nazaret. ¿Qué Jesús nos pinta aquí el evangelista? ¿Qué Jesús? Pues primero, es un Jesús sencillo, un Jesús que vive una vida normal con sus padres en Nazaret. Pero al mismo tiempo, es un Jesús que en cierta manera es rechazado. Jesús en Jerusalén, Jesús tomando parte en la vida religiosa, vida
de aquel pueblo. Jesús en casa con Dios, pero en cierta manera rechazado porque han venido huyendo y vienen a encontrar ahí un poco, digamos, el alivio y el apoyo. Es un Jesús que va creciendo como hombre. Al final del Evangelio de hoy, el evangelista dice, crecía en edad y sabiduría, como un hombre. Nosotros muchas veces nos pensamos o en el niño Jesús, ese niño, ese baby que tenemos en los nacimientos, o pensamos en un Jesús adulto. ¿Han imaginado ustedes, han pensado en el Jesús que va creciendo, en el Jesús que va aprendiendo de María como hombre, que va aprendiendo de José? Si José era un carpintero, que es lo que se dice ordinariamente, y Jesús estaba al lado de él, iría aprendiendo cómo usar el martillo, cómo usar la sierra, lo que fuese. Un Jesús que va creciendo humanamente, un Jesús que va desarrollándose, que lo que no sabía ayer lo aprende hoy. No pensamos en esto nosotros muchas veces, porque al hablar de Jesús siempre pensamos en la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, y es verdad. Pero Jesús es hombre, y como niño, creció como cualquier otro niño. Y Jesús, lo que no sabía ayer, hoy lo ha aprendido. Todavía no sabe cosas que vas a aprender mañana, como niño. Esto es una cosa que a veces no pensamos y que nos pasa un poco sin darnos cuenta, ¿no? Esto es realmente insistir de esta manera un poco así poética en la realidad de la encarnación de Dios. El hacerse hombre no es una cosa bonita, es un proceso. Se hizo hombre uno de nosotros y como nosotros fue creciendo, fue aprendiendo, fue pasándolo bien con sus amigos. Jesús tendría amigos, a lo mejor se enfadaba alguna vez con los amigos, porque llegué a casa, le diría a su madre, mamá, que su mamá la trataría de darle de comer, lo que fuese. Es un Jesús, digamos, para andar por casa. Que muchas veces nosotros no pensamos en ese Jesús tan nuestro, tan cercanos, uno de nosotros. Y Jesús y María con él. Cuando van al templo y Jesús se queda en el templo, aquellos dos benditos, Jesús y María, no se puede explicar por qué ha hecho eso Jesús. Y Jesús sale con esta respuesta que el evangelista pone aquí, que nos deja a todos sorprendidos. ¿No sabíais que yo tenía que ocuparme las cosas de mi Padre? ¿Qué pensarían José y María en aquel momento? Dice que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Posiblemente no entendió nada. Tuvo que ser después, cuando fue el Espíritu Santo trabajando en María y en José, que poco a poco fue cayendo a la corta María, de que ese niño era realmente el Hijo de Dios. Es decir, lo aceptaba, pero ¿qué implicaba eso en su vida? María lo va descubriendo poco a poco. Y como no lo entiende, nos explican que Jesús se haya quedado en Jerusalén. Y sufren. Sufren por causa de Jesús. Lo hemos pensado un poco. Sufren por causa de Jesús. Algo que nosotros cristianos no queremos pensar muchas veces. Que nuestra fe, nuestro seguir a Jesús, puede llevar y lleva muchas veces sufrimiento. Que no nos van a entender muchas veces, que nos van a criticar, que nos van a atacar de una forma o de otra. José y María experimentan en cierta manera ese sufrimiento. A este niño no le entendemos. No podían entenderlo. Era un hombre, pero el Hijo de Dios. La parte de niño lo entenderían quizás. María le lavaría al niño, María le preparaba la comida, María le vestiría al niño, le preguntaría, hablaría con él, ¿cómo te ha ido hoy? Y Jesús le contestaba que había jugado con fulanito y con fulanito, o lo que fuese, ¿no?
Pero en el fondo, María y José no entienden totalmente a Jesús. Jesús tiene que revelarse a ellos de una forma o de otra para que vayan comprendiendo. Ustedes fíjense que al final de la vida de Jesús, cuando María está junto a la cruz, María, como ser humano, nos explicaría por qué había ocurrido aquello, por qué su hijo había llegado hasta aquí. Nosotros a veces creemos que entendemos a Jesús, que sabemos todo, que sabemos algo, pero no mucho. Por eso yo creo que el contacto con el Señor en la oración, no ya solamente en decir el rosario, que está muy bien, yo lo digo todos los días, pero no solamente en eso, sino en ese ponerse en contacto con el Señor, leyendo la Escritura, dejando que Dios nos vaya comunicando cosas, es importantísimo en nuestra vida cristiana si queremos llegar a conocer a Jesús. San Ignacio de Loyola, que tuvo la experiencia aquella de los ejercicios espirituales que después se puso en un libro y que los jesuitas tratamos de comunicar a las personas que lo quieren experimentar. San Ignacio de Loyola insistía mucho en ese orar, en ese ponerse en contacto con Dios, en usar al mismo tiempo la imaginación. Estas escenas que les he dado a ustedes aquí, nos pueden ayudar, como les decía esta mañana, a meternos nosotros en la escena, imaginarnos ahí y ver lo que está ocurriendo. Y en ese diálogo, por ejemplo, de María con José, introducirnos también nosotros y pensar, actuar con ellos, ¿no? Jesús es este Jesús al que vamos nosotros a recibir dentro de unos días, a celebrar otra vez su nacimiento. Les sugiero que cuando lleguen a casa, se llevan una copia de esto, pues algún rato dediquen, por ejemplo, en estos días hasta la Navidad y después durante Navidad, a leer algunos de estos pasajes del Evangelio y recordar algo de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Este es el Señor que ha venido a nosotros. Este es el Señor, como les decía a ustedes, en esos seis viñetas, si queremos, que son un Dios que es humilde, un Dios que es compañero, un Dios que es débil, niño, infante, un Dios que es el Dios de todos, un Dios que es rechazado y que acepta ese rechazo de la gente, y un Dios que es sencillo, tan sencillo que lleva una vida ordinaria en un pueblo que nadie conoce casi. Ese es el Jesús nuestro. Ese es el Jesús que nosotros hemos recibido. Ese es el Jesús que nosotros como cristianos tendríamos que llevar a nuestros conciudadanos. Les sugiero que durante estos días de preparación para la Navidad, recorriendo estos pasajes del Evangelio y pensando en este Jesús, le pidamos al Señor la gracia de saber comunicar ese Jesús a los demás. A veces presentamos un Jesús muy severo, o un Jesús muy débil, o un Jesús no sé. Y es este Jesús que es tan humano, que es tan parecido a nosotros, tan semejante a nosotros, tan igual que nosotros, tan sencillo, tan deseando entregarse a los demás, que es el Señor que nosotros tendríamos que presentar a los demás. Y después nada más. Les recomiendo eso que les decía antes, que un ratito estos días de preparación a la Navidad, esa ha sido la idea de hacer estas hojas, preparación para la Navidad. Lean, estos son pasajes del Evangelio que después en la liturgia de la Navidad se repiten en la misa, lo he tomado de ahí, ¿no? Pues que ustedes, en un rato que tengan en casa, agarren uno de estos pasajes, lo lean despacito, piensen un poquito, si recuerdan algo de lo que hemos dicho aquí, y hablen con el Señor, Yo creo que en este mundo actual en que nosotros vivimos,
hace falta esa sencillez de Navidad, ese cariño de Navidad, ese, no sé, saber dar sin esperar que me den, esa generosidad. La Navidad es una época para darle muchas gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros y también para pedirle que nos dé gracia para que nosotros sepamos hacer con Él mucho por la gente de nuestro alrededor. Vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe a Jesús, que nos diga cómo es Jesús, que ella nos presente a Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Gracias.